Vamos entonces, ¿me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de las neoplasias benignas y malignas, ¿verdad? Cuando hablamos de neoplasias, a menudo nos relacionamos, ¿verdad?, con los tumores, porque un tumor es una masa anormal de tejido, ¿verdad? Y vamos a ver que cuando hablamos de neoplasias, también podemos decir que es un crecimiento nuevo, ¿verdad? Es una formación nueva por acumulación de células. Entonces, podemos decir que la neoplasia es una formación nueva, ¿verdad? Constituida por acumulación anormal de células, cuyo crecimiento excede, ¿verdad?, el de los tejidos normales. Cuando hablamos de neoplasia, esta palabra a menudo la consideramos sinónimo de tumor, pero en realidad este tumor, si recordamos en inflamación, ¿verdad?, denota solo tumefacción, que es uno de los signos básicos de la inflamación, ¿verdad? Si bien la neoplasia por lo general produce tumefacción tumoral, ¿verdad?, vamos a ver que no todos los tumores, ¿verdad?, son neoplásicos. También es importante que conozcamos, y yo creo que la mayoría está familiarizado con este término, ¿verdad? Oncología. Oncología se deriva del griego, donde oncos significa tumor, ¿verdad? Y logos es tratado, estudio. Entonces la oncología, ¿verdad?, es el estudio de los tumores o las neoplasias, y es una rama de la medicina, ¿verdad? Y el médico que trata a estos pacientes que presentan neoplasias o que estudia a los tumores o neoplasias, ¿verdad?, se conoce con el nombre de médico oncólogo, ¿verdad? Es especialista él, es un médico especialista. Entonces, para tener una definición de neoplasia, vamos a decir que la neoplasia, ¿verdad?, es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y está descoordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma forma después de que cesan los estímulos que desencadenaron el cambio. Los tumores benignos y malignos, ¿verdad?, están formados por componentes básicos, donde vamos a encontrar las células neoplásicas, ¿verdad?, que constituyen el parénquima, y el estroma de sostén, que está formado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, y también podemos encontrar macrófagos y linfocitos. Las neoplasias se clasifican según las características de su parénquima. Y así vamos a tener, ¿verdad?, a los tumores benignos, y estos vamos a ver, ¿verdad?, que para designarlos a ellos se les agrega el sufijo oma a la célula que le dio origen. O sea que los tumores benignos, ¿verdad?, se designan histológicamente agregando el sufijo oma a la célula que le dio origen. Por ejemplo, así tenemos lipomas, ¿verdad? Yo creo que todos saben qué son los lipomas. ¿Se recuerdan qué son los lipomas? ¿Quién me puede decir qué son los lipomas? ¿O no se recuerda? Es un cáncer del sistema linfático.
No, lipoma, lipoma. Creo que es Linfoma un tumor de grasa, licenciada. es un tumor de grasa, ¿verdad? Pero es un tumor benigno. Y eso muchas veces nosotros los podemos ver, ¿verdad? Simplemente aparecen en la piel, ¿verdad? En los músculos y son bien delimitados. Entonces, los lipomas son unos tumores benignos de grasa. Los fibromas serán tumores benignos. ¿De cuál? Tejido fibroso. Los angiomas, este término, no sé si están ustedes familiarizados, pero los angiomas son tumores benignos, ¿verdad? De los vasos sanguíneos. Y el osteoma, su nombre lo dice, o sea que todo lo que lleva oma como terminación, decimos que son tumores benignos, ¿verdad? Entonces, el osteoma, ¿qué será? Un tumor benigno de hueso, Los huesos. del hueso, ¿verdad? Y los leiomiomas son tumores benignos de las fibras musculares lisas. El nombre, como vamos a ver, ¿verdad? Van a depender tanto de la histogénesis. Y cuando hablamos de histogénesis, ¿qué es por eso? O sea, es el tejido que le dio origen, ¿verdad? Génesis, ustedes ya saben que es origen, ¿verdad? Histo, tejido. Entonces ellos toman su nombre, ¿verdad? Dependiendo del tejido que les dio origen, cómo de su arquitectura macroscópica, o sea, cómo se pueden ver. Y así tenemos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de adenomas, ¿verdad? Estas se originan en las glándulas o adoptan patrones glandulares de crecimiento. Tenemos otros conocidos como cistoadenoma. Todos estos son benignos, ¿verdad? Cistoadenomas son adenomas que producen masas quísticas y son típicas del ovario. También tenemos los papilomas. Estos se caracterizan porque forman prolongaciones digitiformes. Eso quiere decir en forma de deditos. Y nosotros los podemos observar tanto a nivel de tejido, ¿verdad? Como macroscópicamente. Los pólipos que ya los revisaron ustedes, ¿verdad? En el laboratorio que tuvimos esta semana, en la actividad grupal, ¿verdad? Hablamos de los pólipos. Entonces el pólipo, si recuerdan, dijimos que era un tumor, ¿verdad? Que se proyecta desde una mucosa hacia la luz de una visera hueca. Y los vamos a encontrar pues en el estómago o en el colon, ¿verdad? Entonces aquí tenemos algunas imágenes para que ustedes más fácilmente, ¿verdad? Se recuerden de lo que estamos hablando. Entonces ahí vemos el pólipo, ¿verdad? Como dijimos que era el pólipo. El tumor que se proyecta, ¿verdad? Desde una mucosa, ahí se fijan, esa bambita que vemos ahí, ¿verdad? Ese es el pólipo. Se va a proyectar desde la mucosa hacia la luz de la visera hueca. Esos son bastante comunes en el colon, ¿verdad? Y se recuerdan que cuando expusieron en mi grupo, ¿verdad? Y me imagino que en los otros grupos también lo mencionaron. Entonces dijimos que por lo general son benignos, pero que pueden malignizarse. Por eso es importante su detección, ¿verdad? También tenemos ahí un papiloma, es un papiloma laringio, ¿verdad? O sea, a nivel de la laringe. Entonces, ¿se acuerda que dijimos que presentaba esas formitas como que fueran deditos? ¿Verdad? Aquí las podemos observar. Entonces, son proyecciones digitiformes. Y los cistoadenomas, que dijimos que eran adenomas, ¿verdad? Que producen masas quísticas y son típicas del ovario. Ahora, los tumores malignos es lo que nosotros conocemos como cáncer, ¿verdad? Que yo creo que todos hemos oído hablar del cáncer.
Y es una palabra pues que nos angustia, ¿verdad? Cuando la escuchamos, porque ya sabemos que son malignos, ¿verdad? Cáncer es característico de malignidad. Entonces los tumores malignos suelen llamarse cánceres, ¿verdad? Y se dividen en carcinomas cuando son originados en células epiteliales y los sarcomas que son originados, ¿verdad?, en tejidos mesenquimales. La nomenclatura de los carcinomas, o sea que les vamos a dar el nombre dependiendo de su aspecto, ¿verdad? Y también de su presunto origen histogenético. Así tenemos, ¿verdad?, que los tumores epiteliales malignos con patrones glandulares de crecimiento los conocemos con el nombre de adenocarcinoma. Y los leiomiosarcomas, ¿verdad?, son sarcomas que surgen de células musculares lisas o se parecen a ellos. Entonces, cuando nosotros oímos carcinoma, sarcoma, ya sabemos que es maligno, ¿verdad? Y aquí tienen un adenocarcinoma de tiroides. Fíjense que cuando nosotros veamos el sistema endocrino, yo creo que ustedes ya lo han visto, ¿verdad? Podemos recordar que una de las características de las patologías de la tiroides es que hay un agrandamiento, ¿verdad?, de la glándula tiroides. Y eso lo conocemos con el nombre de bocio tiroideo, ¿verdad? Entonces, este es más frecuente en las mujeres que en los hombres, pero también se va a evaluar de cómo esté formado ese agrandamiento, ¿verdad? Si tiene coloides, ¿verdad? Como la glándula tiroides, se dice que es un bocio tiroideo. En cambio, los adenocarcinomas de tiroides son mucho más grandes, ¿verdad? Tienen mayor peso. Y cuando nosotros decimos un adenocarcinoma de tiroides, pues estamos hablando de un cáncer de tiroides. Aquí tenemos unos nombres, ¿verdad? Para que ustedes sepan cómo llamarlos, ¿verdad? A estos tumores, cuando son benignos y cuando son malignos. Así vemos pues que tenemos tumores del tejido conjuntivo y de sus derivados. Entre ellos tenemos los fibromas, ¿verdad? Lipomas y osteomas. Todos estos son benignos. Entonces ya dijimos que el fibroma era el tejido fibroso y si es maligno lo conocemos con el nombre de fibrosarcoma, ¿verdad? Si es un tumor benigno de grasa, ¿verdad? Es el lipoma y el maligno lo conocemos como liposarcoma. Si este tumor benigno es un hueso, lo conocemos como osteoma, ¿verdad? Y el maligno osteosarcoma. Entonces así tenemos, ¿verdad? Los nombres que ellos van tomando dependiendo si nos estamos refiriendo a un tumor benigno o maligno. También más adelante vamos a ver las características que nos permiten identificarlos, ¿verdad? Como tumores benignos o malignos. Entonces, cuando hablamos de vasos sanguíneos, ¿verdad? El tumor benigno que se puede dar en los vasos sanguíneos, todos saben qué son los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Cuáles son los vasos sanguíneos? Venas, ¿Cuáles son arterias. las venas, arterias? Así es, ¿verdad? Entonces, si tienen un tumor benigno, ya van a ver cómo se observa también. Ahí vamos a observar una diapositiva. Lo conocemos con el nombre de hemangioma. Y si es maligno, angiosarcoma, ¿verdad? También puede darse en las meninges, en las cubiertas del encéfalo. Y si es un tumor benigno, lo conocemos como meningioma. Y si es maligno, meningioma invasivo. También vamos a tener cánceres, ¿verdad? O tumores malignos que se originan de las células hematopoyéticas, o sea, de las células sanguíneas. Y ustedes recordarán que ya hemos hablado de las leucemias. ¿Y qué es lo que decíamos de las leucemias? A ver quién se recuerda. ¿Qué son las leucemias?
No se recuerdan qué son las leucemias. Sin temor, hijito. Es cáncer Es un sanguíneo. cáncer, ¿verdad? Es un cáncer, pero donde están involucrados principalmente de las células sanguíneas. ¿Quiénes son los que principalmente están involucrados? ¿La línea roja o la línea blanca? La línea blanca. La línea blanca, ¿verdad? Entonces estas leucemias, dependiendo, ¿verdad?, de la célula que está alterada, ellas van a tomar diferentes nombres. Por ejemplo, podemos tener una leucemia linfocítica aguda. Entonces, si decimos linfocítica, son porque los linfocitos son los que están involucrados, ¿verdad? Si decimos leucemia linfocítica crónica, si ustedes fijan, es la misma célula la que está involucrada, ¿verdad? Pero la diferenciación está entre aguda y crónica. Si es una leucemia aguda, lo que vamos a observar son células inmaduras, o sea, casi siempre vamos a encontrar blastos, ¿verdad? Y si es una leucemia crónica, ahí ya vamos a encontrar a los linfocitos, a las células maduras, ¿verdad? Los que van a estar dando este problema, pues, de proliferación exagerada, porque cuando se da una leucemia, hay un gran aumento, ¿verdad?, en el número de las células que va a estar, pues, fuera de los rangos normales. Estos tumores o cánceres también pueden producirse, ¿verdad?, en los tejidos linfoides. Y ahí es lo que decía la compañera, los linfomas, ¿verdad? Los linfomas son cánceres de los ganglios linfáticos. También puede darse a nivel, ¿verdad?, del músculo liso. Entonces, el benigno lo conocemos como leiomioma y el maligno como leiomiosarcoma. De músculo estriado, rhabdomioma y el maligno rhabdomiosarcoma. Los melanocitos, ¿se recuerdan quiénes son los melanocitos? ¿Se recuerdan? Los melanocitos son los encargados de dar el color a la piel, ¿verdad? Entonces puede haber también un tumor benigno que lo vamos a conocer con el nombre de nevo y el maligno como melanoma maligno. Ahora a nivel de la placenta, fíjense, también pueden formarse estos tumores, ¿verdad? Yo creo que ya hemos oído hablar de la mola hidatidiforme. Entonces esta mola hidatidiforme es un tumor, podríamos decirlo, ¿verdad? Y que puede dar en las pacientes un falso embarazo, ¿verdad? Tanto de que si se realizan ellos la prueba de embarazo, les va a dar positiva, ¿verdad? Pero es una malformación que se conoce con el nombre de mola hidatidiforme. Y cuando esto es maligno, se conoce con el nombre de coriocarcinoma. Puede también en las células germinales, ¿verdad?, en los pacientes del sexo masculino, haber un tumor maligno, ¿verdad?, a nivel de los testículos. Y esto se conoce con el nombre de seminoma. Entonces es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, cómo es que se les llama a cada uno de estos y de dónde es su origen. Entonces ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos para que ustedes se sepan. Entonces todos los que vemos ahí son tumores benignos, porque recordemos que dijimos que los tumores benignos se identificaban, ¿verdad?, con el nombre del tejido y agregándole el sufijo. Miren, ahí tenemos el hemangioma, ¿verdad? Este es un tumor de vena, miren, esta es la manita de un niño, ¿verdad? Son tumores benignos. Aquí miren un tumor de hueso, osteoma, y los lipomas, miren que como hay veces pueden salir, digamos, a nivel de los brazos, unas pequeñas pelotitas en la espalda, pero pueden ser grandes, ¿verdad? Numerosos que lleguen hasta deformar, ¿verdad?, a las personas, y son tumores benignos. Ahí tenemos un meningioma, mire, este es en las meninges, ¿verdad? Aquí está el espacio donde han quitado pues el tumor porque era un tumor benigno. Este ya sabemos que es un tumor, que es un cáncer, ¿verdad? Es un cáncer de las células hematopoyéticas, que conocemos con el nombre de leucemia. Si ustedes se fijan,
todas estas que vemos aquí, ¿verdad? Son células, miren qué proliferación más abundante hay de células sanguíneas. Entonces la mayoría son blastos, o sea, son células inmaduras, ¿verdad? Entonces, los cánceres que nosotros conocemos a nivel de la sangre, los identificamos con el nombre de leucemias en general, ¿verdad? Y dependiendo de la célula que esté afectada, así pues le vamos a dar su nombre específico, y eso ustedes lo vamos a revisar cuando estén llevando diagnóstico hematológico, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos que hay características, ¿verdad?, que nos va a servir para saber si estamos frente a una neoplasia o a un tumor benigno o a un tumor maligno, ¿verdad? Entonces, la distinción entre los tumores benignos y malignos va a depender de su aspecto, ¿verdad? La morfología y en último término de su comportamiento, o sea, la evolución clínica. Y para diferenciarlos vamos a utilizar 4 criterios. Ahorita solo los vamos a mencionar y vamos a ir hablando de cada uno de ellos para que ustedes sepan, ¿verdad?, qué importante es tener estos criterios para la clasificación. Entonces, para diferenciarlos, ¿verdad?, se utilizan 4 criterios, donde tenemos diferenciación y anaplasia, velocidad de crecimiento, infiltración local y metástasis. Entonces vamos a ir hablando, ¿verdad?, de cada uno de estos criterios. Así decimos que la diferenciación es el grado, ¿verdad?, en que un tumor conserva su semejanza con las células normales correspondientes. Entonces es importante que sepamos que las células de la mayoría de los tumores benignos son muy similares, ¿verdad?, a las células normales del tejido del que se está originando. Así, por ejemplo, podemos decir que los adenomas tiroideos, ¿verdad? Decimos que adenoma, que es un tumor benigno, ¿verdad?, de la tiroides. Está formado por acinos similares a las de la tiroides normal. Y que las células de los lipomas son iguales, ¿verdad?, a las del tejido adiposo normal. Ahora tenemos otro criterio que se conoce con el nombre de anaplasia. Cuando hablamos de anaplasia, quiere decir ausencia de diferenciación. Y es el rasgo fundamental de las células malignas. O sea, quiere decir que las células malignas no se van a parecer, ¿verdad?, en nada a las células que les dieron origen. Entonces van a haber cambios a nivel de estas células. Entonces ahora vamos a ver esas características, ¿verdad?, los cambios que se van a presentar a nivel de tejido y a nivel de la célula, ¿verdad? Entonces, decíamos pues que la ausencia de diferenciación, ¿verdad?, recibe también el nombre de anaplasia y es un rasgo fundamental de las células malignas. Las siguientes características citológicas permiten identificar a los tumores, ¿verdad? Entonces, esto cuando ya hay cambios celulares, eso nos indica que son tumores malignos. Así tenemos el pleomorfismo nuclear y celular. ¿Qué quiere decir eso? Los cambios que van a presentar, ¿verdad?, en cuanto a la forma y el tamaño de las células y de los núcleos. También pueden presentar lo que se conoce con el nombre de hipercromatismo.
Y el hipercromatismo son núcleos muy teñidos y a menudo pueden tener nucleolos prominentes. Entonces, si se fijan ustedes aquí, miren cómo están decoloreadas estas células, ¿verdad? O sea que los núcleos se han teñido, ¿verdad? Fuertemente. También van a presentar mitosis abundante y eso refleja la actividad proliferativa. O sea que hay una gran proliferación, ¿verdad? O producción de células. Y también podemos observar células gigantes tumorales. En las células gigantes tumorales, ahí puede suceder, ¿verdad? Que haya un núcleo grande, ¿verdad? Aquí me salté ¿verdad? Que es el cociente núcleo citoplasma. Por lo general, ¿verdad? Cuando hablamos de células, permítame que se vino el agua. Vamos a cerrar la puerta. Perdón. Entonces decíamos que cuando hablamos de las células normales, ya sabemos, ¿verdad? Que los núcleos van a tener una relación de 1 a 4 con el tamaño de la célula o de 1 a 6, ¿verdad? Pero en el caso de las células malignas se pierde esa relación y hay un aumento del tamaño del núcleo que muchas veces es igual, ¿verdad? Al tamaño de la célula. Y las células gigantes tumorales contienen un núcleo único grande o varios núcleos, ¿verdad? Y se pueden observar en algunos tumores. Miren, aquí podemos ver que hay 2, ¿verdad? 3. Y aquí esto es bien importante, el hipercromatismo, ¿verdad? Núcleos muy teñidos y hay veces que los núcleos están bien prominentes, ¿verdad? También estos van a presentar una pérdida total, ¿verdad? De la arquitectura del tejido. Vamos a hablar ahora, bueno, es importante también que decir, ¿verdad? Que los tumores, tanto benignos como malignos, tienden a conservar las características funcionales. Por ejemplo, la producción de hormonas, ¿verdad? Por los tumores de origen endocrino o de queratina por los tumores epiteliales escamosos. Vamos a hablar ahora de la displasia. No sé si alguno de ustedes ya ha oído esa palabra, displasia, o ha tenido alguna experiencia con algún familiar que le hayan dicho que padece de displasia. Me gustaría saber si alguien ya conoce ese término o nunca lo han escuchado. Hola, ¿me escuchan, hijito? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, hijito? Sí se escucha. Vamos. Ah, pensaba yo que no me escuchaba. Bueno, vamos a seguir aquí. Aquí donde estábamos, ¿verdad? Entonces, no han escuchado ustedes ese término, displasia. Entonces, la displasia, perdón que se me fue, es un crecimiento celular desordenado, ¿verdad? Pero que no se considera neoplásico. Entonces, entre las características que presentan las células es el pleomorfismo, lo que hablamos, ¿verdad? Diferentes formas de las células, el hipercromatismo que es los núcleos bien coloreados y la pérdida de la orientación normal. Cuando hablamos de citología, nosotros las mujeres, ¿verdad? Hay un examen
que nosotros tenemos que estarlo realizando cada año. Es la citología foliativa. ¿Y qué es la citología foliativa? ¿O qué es el examen de la citología? No es más, ¿verdad?, que la toma, ¿verdad?, del cuello uterino. Hay un examencito que se realiza con unas espátulas de aire que se llama, que lo que hacen nada más es una descamación, ¿verdad? Y ese descamadito se pone en una laminita portaobjeto, ¿verdad? Y se lleva pues al laboratorio de patología y ahí le hacen una coloración, ¿verdad?, de Papa Nicolau para ver cómo están las células o los epitelios del cuello uterino. Entonces, en el caso de la displasia, ¿verdad?, son los primeros cambios celulares que se pueden dar. Entonces, hay un aumento en el número de células, pero no se considera todavía, ¿verdad?, que sea neoplásico. Entonces, como decíamos, es un examen, ¿verdad?, la citología, que van a realizarse en el cuello, ¿verdad? Se toma la muestra del cuello uterino y van los primeros cambios que se dan antes de tener un cáncer, ¿verdad? Son las displasias. Entonces, eso es importante porque las displasias se clasifican en displasia leve, displasia moderada, displasia severa. Y después tenemos el carcinoma in situ. Y ya cuando hablamos de carcinoma in situ, sí, prácticamente estamos hablando del cáncer, ¿verdad? Hasta llegar, pues, a lo que nosotros conocemos como carcinoma infiltrante. Entonces, el crecimiento de esos cánceres, ¿verdad?, que nacen en los tejidos sensibles, en las hormonas, como el útero, pueden variar, ¿verdad?, según los cambios de los niveles hormonales asociados al embarazo o a la menopausia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de displasia, decíamos que es un crecimiento desordenado, pero no neoplásico, que se caracteriza por pleomorfismo, hipercromatismo y pérdida de la orientación normal. Las alteraciones displásicas las podemos encontrar en los epitelios, sobre todo en los del cuello uterino, que ya mencionamos, ¿verdad? Algunas veces estos cambios son ya importantes, ¿verdad?, y afectan a la totalidad del grosor del epitelio, y se considera que la lesión es una neoplasia preinfiltrante y se le conoce con el nombre de carcinoma in situ. Y en muchos casos, pues, esta lesión es la precursora del carcinoma infiltrante. Entonces, dijimos pues que los grados de displasia, ¿verdad?, frecuente en el cuello uterino no siempre conducen al cáncer y a menudo son reversibles si se elimina la causa que los produce. Entonces, entre lo que puede causar una displasia, ¿verdad?, son cuando el tejido ha estado, por decirlo así, sujeto, ¿verdad?, a algunos cambios que se dan por una irritación crónica, ¿verdad? Esto podría ser por tricomonas vaginalis, ¿verdad? También puede ser por hongos, ¿verdad?, como la Candida albicans, que es de los hongos más frecuentes, ¿verdad? Entonces, si se elimina eso, entonces la displasia puede revertirse, ¿verdad? Por eso es tan importante realizar la citología, porque ahí se puede valorar los primeros cambios celulares. Otro factor, ¿verdad?, que nos permite hacer la valoración entre un tumor benigno y otro maligno es la velocidad de crecimiento. En general, ¿verdad?, la velocidad de crecimiento es mayor en los tumores malignos que en los benignos, pero puede darse el caso, ¿verdad?, que algunos cánceres
no crecen de una sola vez, sino que van creciendo lentamente durante años, ¿verdad? Pero de repente pueden entrar en una fase de crecimiento acelerado. Y algo otros pues aumentan de tamaño con rapidez desde el inicio, ¿verdad? Entonces lo que ya mencionábamos, ¿verdad? Que el crecimiento de los cánceres que nacen en los tejidos sensibles a las hormonas, como el útero, pueden variar, ¿verdad? Según los cambios de los niveles hormonales. Y esto pues se puede ver, ¿verdad? En los cambios hormonales asociados al embarazo o a la menopausia. Todos conocemos el término de menopausia, ¿verdad? ¿Saben qué es la menopausia? Hola, no me escuchan, hijitos. El fin. Cuando no sepan, algo dígame porque creo yo que se perdió la conexión, ¿verdad? O sea que la menopausia es cuando ya la mujer, ¿verdad? Deja de ser fértil y ya no hay producción de hormonas. Entonces eso, ¿verdad? Esos cambios pueden estar asociados, ¿verdad? Al crecimiento de cánceres, o sea, los cambios hormonales a nivel del útero, ¿verdad? Como el embarazo o la menopausia. Otra característica es lo que conocemos con el nombre de infiltración local, ¿verdad? Que en los tumores benignos, fíjense que cuando se habla de tumores benignos, el médico lo puede analizar, ¿verdad? Porque son tumores que están como delimitados y encapsulados, o sea que fácilmente puede saberse hasta dónde, ¿verdad? Llega ese tumor. Entonces dice que crece como masas expansivas cohesivas, ¿verdad? Y se facilita la enucleación quirúrgica. Eso quiere decir que tras una cirugía, ¿verdad? Fácilmente pueden delimitar hasta dónde llega el tumor benigno, ¿verdad? Y lo pueden pues fácilmente quitar, ¿verdad? Con una cirugía. En cambio, los tumores malignos, o sea, lo que nosotros conocemos como cáncer, ¿verdad? Estos son infiltrantes, invaden, ¿verdad? Y destruyen los tejidos normales que los rodean. No tienen cápsula bien definida ni plano de separación, ¿verdad? Sino que ellos, además de que está el tumor que está creciendo, ¿verdad? Se va metiendo en los tejidos como que echar a raíces, por decir así, ¿verdad? Entonces no es tan fácil que el cirujano pueda delimitar, ¿verdad? Hasta dónde llega el tumor. Por lo tanto, lo que él hace, ¿verdad? Que tiene que dejar un margen desde donde él considera, ¿verdad? Que está el tumor, todavía se extiende mucho más, ¿verdad? Y tiene pues que quitar, dejar un margen de tejido sano y aparentemente no afectado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando hay tumores que ya están bien desarrollados, ¿verdad? Como les decía, que han como echado raíces en los tejidos aledaños y con la finalidad, ¿verdad?, de querer quitar todo ese tumor maligno. Entonces, con la cirugía muchas veces se llevan consigo, ¿verdad?, nervios, glándulas, y va a depender de la ubicación del tumor, ¿verdad?, del tamaño del tumor, de todo lo que él se haya regado, para que los pacientes muchas veces quedan con secuelas. Y las secuelas pueden ser dependiendo de lo que se lleva consigo la cirugía, ¿verdad? Queriendo pues eliminar totalmente el tumor maligno o el cáncer. Entonces muchas veces dependiendo de la ubicación, ¿verdad? Así vamos a, mire, aquí tenemos los pólipos, ¿verdad? Que mencionábamos, que estos pueden ser benignos, pero que pueden malignizarse, ¿verdad? Entonces estos los podemos quitar. Pero miren el cáncer, esta es una masa que va creciendo y no solo está encima, ¿verdad? Sino que
se mete en todos los tejidos y dependiendo del tamaño, pues va a llegar también a una obstrucción, ¿verdad? Entonces, decíamos que el tratamiento de los tumores malignos es quirúrgico, ¿verdad? Y de estos tumores, entonces van a quitar una gran cantidad, ¿verdad?, de tejido sano. Y muchas veces lo que decíamos, pues el cirujano se lleva consigo glándulas, ¿verdad? Se lleva consigo nervios, entonces va a dar problemas hormonales en el paciente. Por ejemplo, ¿verdad? Si estuviera ubicado a nivel del cerebro, ¿verdad? Algunas veces hay problemas visuales. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Si son nervios, hormonas, así va a ser lo que va a presentar el paciente como una secuela. Pero muchas veces eso es un éxito, ¿verdad? Porque han logrado eliminar el cáncer. También hay otra característica importante y es la más importante de las características que va a distinguir a los tumores benignos de los malignos y es lo que se conoce con metástasis, ¿verdad? Las metástasis es la infiltración de los vasos linfáticos y sanguíneos, ¿verdad? Y también de las cavidades orgánicas por el tumor, seguido del transporte y crecimiento de masas secundarias de células tumorales que no están en relación directa con el tumor principal, ¿verdad? Y es la más importante de las características que distinguen a los tumores benignos de los malignos. Yo creo que más de alguna vez ustedes han oído eso, ¿verdad? Algún gente conocida hemos oído y dicen está bien serio porque ya tiene metástasis. O sea que no solo es el tumor principal, ¿verdad? Sino que ha llegado a otros órganos también. Entonces aquí podemos ver, miren, este es un corte de hígado. Todo esto que ven ustedes aquí son las metástasis, ¿verdad? Y aquí, miren, se puede ver también a nivel radiológico, ¿verdad? Entonces la vía de propagación de los tumores se va a dar por 3 vías. Ellos se pueden ir, ¿verdad?, en las cavidades orgánicas, también a través de los ganglios linfáticos o a través de la sangre, ¿verdad? Cuando es a través de los ganglios linfáticos, vamos a ver que hay una infiltración de los ganglios linfáticos. Y la propagación hematógena, esta va a ser al nivel de sanguíneo, ¿verdad? O sea, a través de la sangre. Antes, cuando hablábamos de metástasis, se me quedó decirle, ¿verdad?, que todos los tumores malignos pueden presentar metástasis si no se controlan a tiempo. Pero se dice, ¿verdad?, que los tumores cerebrales y los carcinomas vasocelulares, ellos se tienen todavía se cree, ¿verdad?, que no pueden presentar metástasis. Entonces, hablábamos pues de la vía de propagación de los cánceres. Entonces, aquí tenemos las 3 vías, ¿verdad? Le decíamos que las cavidades orgánicas, a través de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Y la propagación hematógena. Entonces, en las cavidades orgánicas se produce por siembra, ¿verdad?, en la superficie pleural. Ya saben, la pleura, ¿qué es? ¿Qué es la pleura? Lo que recubre al pulmón, ¿verdad? El pericardio del corazón y peritoneal, todo lo que tenemos en el peritoneo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el carcinoma de ovario se va a propagar, ¿verdad?, por el peritoneo hacia la superficie del hígado o de otras vísceras abdominales. Cuando hablamos de infiltración de los linfáticos, es la vía frecuente, ¿verdad?, de la propagación inicial de los carcinomas. Va seguida del transporte de células tumorales a los ganglios regionales y en último término a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Es una vía frecuente de la propagación inicial de los carcinomas. Así los carcinomas
¿verdad? De mama, como podemos ver ahí, el carcinoma de mama, ¿verdad? Se extiende según localización y por lo tanto, según el drenaje linfático, a los ganglios linfáticos axilares o de la cadena mamaria interna, ¿verdad? Y cuando esto sucede, los ganglios linfáticos aumentan de tamaño por el crecimiento tumoral, o sea que eso, ¿verdad? Si hay ganglios que nosotros no los podemos palpar, es un indicio, ¿verdad?, de que algo anda mal. También tenemos la propagación hematógena. Entonces decíamos que es típica de todos los sarcomas, ¿verdad? Pero también es la vía favorita de algunos carcinomas como los de riñón. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Ustedes sabrán, ¿verdad?, que las venas tienen sus paredes más finas. Entonces es más frecuente, ¿verdad?, que la infiltración afecte a las venas más que las arterias. Y las localizaciones más habituales, ¿verdad?, de las metástasis hematógenas son el pulmón y el hígado, ya que ellos son los que reciben el flujo venoso sistémico. Otras localizaciones importantes de la propagación hematógena podemos mencionar también al sistema nervioso central y a los huesos, ¿verdad? Vamos a hablar también de los factores predisponentes. Existen múltiples factores, ¿verdad?, que predisponen a las personas o a las poblaciones al desarrollo del cáncer. Tenemos factores geográficos y ambientales, ¿verdad? Así podemos ver, ¿verdad?, que en Estados Unidos se dice pues que uno de los mayores incidencias de muerte, ¿verdad?, en Estados Unidos se asocia a los cánceres, ¿verdad? Y se ha visto que el 23% de las muertes por año están relacionadas con cáncer. Y que los cánceres se dan con mayor número, ¿verdad? En el sexo masculino vamos a ver que son el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el cáncer de próstata. Y en el sexo femenino vamos a ver que es también el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el cáncer de colon, ¿verdad? Eso nos referimos a eso. Ya aquí en el país, en el 2005 y el 2006, a partir de esa fecha, se vio que hay una mayor incidencia del cáncer cérvico-uterino, ¿verdad? Y a pesar de que se da una gran información, ¿verdad? Y se hace propaganda, qué importante es la toma, ¿verdad?, de la citología. Porque con un examen tan simple, ¿verdad?, se puede hacer el diagnóstico, ¿verdad? Primeros cambios celulares y así pues ayudar a la paciente. Porque las displasias, como ustedes vieron, son reversibles, ¿verdad? Y esos son los primeros cambios que se pueden detectar a través de la citología. Entonces, aquí en el país, ¿verdad?, como les decía, a pesar de que hay gran facilidad para la toma de la citología, ¿verdad?, y que se les instruye a las personas en las unidades de salud, ¿verdad?, y en los hospitales, siempre existe como el pudor, ¿verdad?, de la mujer, más que todo en el área rural, donde no les gusta, ¿verdad?, el examen. Entonces, siempre aquí en El Salvador se ve que a la cabeza en las mujeres tenemos el cáncer cérvico-uterino y el de mama, ¿verdad? Y en el sexo masculino vamos a ver que es la próstata, el cáncer de próstata, ¿verdad? Y el pulmón, el que se ha visto pues que está como de los varios cánceres, ¿verdad?, que nos van a dar en el país. También la edad es importante, ¿verdad? Ahora, fíjense que es bastante frecuente. Antes era más como decir que
que el cáncer era una persona de adulta, ¿verdad? La que lo padecía. Y su máxima frecuencia se localizaba ahí pues alrededor de los 55 años. Ahora se dice que ya hay variaciones, ¿verdad? Y que se da también en pacientes más jóvenes y eso tiene que ver con el estilo de vida, ¿verdad? Con la alimentación, con el estrés, ¿verdad? Que es también un condicionante. Pero también hay cánceres que se dan más frecuentemente en los niños, ¿verdad? Menores de 15 años. Ahí tenemos los tumores del sistema hematopoyético, donde tenemos a las leucemias, ¿verdad? Que ya hablamos, que es un cáncer de la sangre, y los linfomas, que son un cáncer de los ganglios linfáticos. También tenemos los neuroblastomas, ¿verdad? El tumor de Wilms, que es el tumor de Wilms, se da en los niños, pues, menores de 15 años. Es un tumor, ¿verdad? Que se da en los niños, es una neoplasia maligna del riñón, ¿verdad? En niños menores de 15 años. También tenemos los retinoblastomas, son otros, que es un cáncer de ojo, ¿verdad? Que comienza en tan pequeños, aunque ahí no está, ¿verdad? El retinoblastoma, ustedes lo pueden también colocar, ¿verdad? Que es bastante frecuente en los niños. Y también los sarcomas del hueso y del músculo esquelético, ¿verdad? La herencia se ha visto, ¿verdad? Que desempeña un papel importante en el desarrollo del cáncer, incluso en los casos en que la influencia de los factores ambientales está claramente definida. Fíjense que hay cánceres, ¿verdad? Que se les han nombrado cánceres familiares porque se asocia, ¿verdad? Que cuando los progenitores han tenido un cáncer de este tipo, como es el de mama, colon, cerebro y ovario, es bastante, existe un porcentaje bien alto, ¿verdad? Que los hijos, en el caso de cáncer de mama, ¿verdad? Si la madre ha tenido cáncer de mama, activo de estar controlando a las hijas, ¿verdad? Para que no vayan a sufrir de un cáncer de mama. El cáncer de colon al igual, el cerebro y el ovario. Y también se dice pues que además de que la herencia desempeña un papel importante en el desarrollo del cáncer, también la genética, ¿verdad? También la genética tiene mucho que ver, ¿verdad? En el desarrollo del cáncer. Se considera pues que es una enfermedad genética. También se dice, ¿verdad? Que la carcinosis es un proceso en etapas, ¿verdad? Es decir, la capacidad de filtración, el crecimiento excesivo, el escape al sistema inmunitario, se adquiere de forma progresiva y es un proceso denominado progresión tumoral. En el nivel genético, la progresión, ¿verdad? Se debe a la acumulación de mutaciones sucesivas. También hay algunas patologías, ¿verdad? Que nosotros sabemos que pueden conducir a un desarrollo del cáncer si esta patología no es atendida a tiempo. Por ejemplo, en los casos de cirrosis hepática, ¿verdad? La cirrosis hepática se asocia pues a un carcinoma hepatocelular. La colitis ulcerosa, ¿verdad? A un carcinoma de colon. La gastritis, cáncer de estómago. También tenemos agentes que son carcinógenos, ¿verdad? Se sabe que la radiación, muchas sustancias químicas son carcinógenas, ¿verdad? Para los animales y el hombre. Y cada vez se ha visto que también hay muchos virus, ¿verdad? Que están relacionados pues con el desarrollo de los cánceres. Entre los carcinógenos químicos, centralmente, ¿verdad? Que actúan directamente como la ciclofosfamida o busulfán, que estos son fármacos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, fíjense, y como inmunosupresores.
y ellos también pueden estar relacionados directamente con el desarrollo del cáncer. Puede ser, ¿verdad?, que este tratamiento con ciclofosfamida o busulfán sea para un determinado de cáncer, y tristemente, ¿verdad?, el tratamiento de cáncer puede llevar pues al desarrollo de otro tipo de cáncer en otro tipo de órgano. También los hidrocarburos aromáticos, pues esto es de todos nosotros conocidos, ¿verdad?, que en el humo del cigarrillo está asociado al desarrollo del cáncer de pulmón, ¿verdad? También colorantes ASO, ¿verdad? La benaftilamina es un colorante de anilina que fue utilizado, ¿verdad?, en la industria del caucho y que se asocia, ¿verdad?, a cánceres de vejiga en los trabajadores expuestos. También tenemos carcinógenos naturales. Entre ellos vamos a tener un hongo, ¿verdad?, el Aspergillus flavus. Entonces la afloxina B producida por este hongo, Aspergillus, ¿verdad?, es un potente hepatocarcinógeno, o sea, que se asocia pues a cáncer de hígado en animales, ¿verdad? Y también se dice que hay alta incidencia, ¿verdad?, del cáncer hepático en África. Lo que sucede aquí es que el hongo sobre los cereales y frutos secos, ¿verdad? Y la toxina se ingiere al tomar pues alimentos contaminados con este hongo. También otros carcinógenos son las nitrosaminas y las aminas, que estas pueden sintetizarse en el aparato gastrointestinal, ¿verdad?, a partir de nitritos ingeridos o formarse ante la digestión de las proteínas, ¿verdad? Y contribuyen pues a la inducción del cáncer gástrico. También podemos ver que hay otros agentes, ¿verdad?, que están relacionados con el desarrollo del cáncer, como podemos mencionar el cloruro de vinilo, ¿verdad? Ciertos metales como el níquel también predisponen pues a las personas expuestas, ¿verdad? Y también las hormonas como los estrógenos, cuando se dan tratamientos prolongados con estrógenos, ¿verdad?, esto puede desempeñar un papel causal, ¿verdad?, en el cáncer del endometrio. La radiación también, ¿verdad? La energía radiante en forma de rayos ultravioleta o de radiaciones ionizantes pueden provocar cáncer. En los casos de los rayos ultravioleta, todos sabemos, ¿verdad?, que el sol, que no es bueno, ¿verdad?, nosotros exponernos directamente al sol, sobre todo en las horas, ¿verdad?, que hay una radiación solar directa. O sea que la radiación ultravioleta natural, ¿verdad?, procedente del sol, puede provocar cáncer de piel, siendo más sensibles las personas de piel clara, los blancos, ¿verdad? Y se han visto asociados, ¿verdad?, a ellos, pues, los que viven en lugares donde se recibe una gran cantidad de luz solar, como decíamos, que es en Australia y Nueva Zelanda, ¿verdad? Entonces ahí se pueden ver carcinomas y melanomas de piel bastante frecuentes, debido pues a que los rayos solares caen directamente, ¿verdad? Y algunas veces nosotros cometemos cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Ustedes jovencitas van a la playa y quieren quemarse lo más que se puede, ¿verdad? Porque para que adquirir un color bonito, y hay veces que ni nos protegemos, ahí nos ponemos a la hora de mayor irradiación solar, ¿verdad?, como sería el mediodía. Entonces deben de tener cuidado ustedes, porque ya saben pues que eso puede llevarlos a un cáncer de piel. Las radiaciones ionizantes, entre ellas radiaciones electromagnéticas y de partículas, ¿verdad?, son carcinógenas. Tenemos así también que los mineros, ¿verdad?, de yacimientos radioactivos
corren mayor riesgo, ¿verdad?, de desarrollar un cáncer de pulmón. También se ha visto, ¿verdad?, que ustedes habrán oído que cuando la guerra mundial, ¿verdad?, los sobrevivientes de las bombas atómicas lanzadas sobre... Después salió una gran cantidad, ¿verdad?, de leucemias. Entonces, se dice que fue a consecuencia, pues, de las bombas atómicas. También hay casos, ¿verdad?, en que es necesario dar radiación terapéutica del cuello en los niños, ¿verdad? Y eso, pues, se asocia también a un deterioro del cáncer de tiroides. Entonces, también se ha visto, ¿verdad?, que los tumores más frecuentes se dan, las leucemias mieloides son las más frecuentes, o sea que son más sensibles, ¿verdad?, a la radiación, las leucemias mieloides, seguidas también por el cáncer de tiroides en los niños. Entre los tejidos que son menos sensibles a la carcinogénesis son la piel, el hueso y el aparato digestivo, ¿verdad? La capacidad de la radiación ionizante para cáncer reside en el potencial para inducir mutaciones. También las radiaciones de partículas alfa y neutrones son más carcinógenas, ¿verdad?, que las radiaciones electromagnéticas, pero ya hemos oído, ¿verdad?, que cuando se sometidos, pues, a rayos X, que son para las radiografías, las personas que las toman están protegidas, ¿verdad?, por un equipo especial y que no es un lugar que se puede ingresar, ¿verdad?, sin ningún tipo de medida, ¿verdad?, porque aunque son en menor grado asociados a desarrollar cánceres, ¿verdad?, siempre hay que tener el debido cuidado, ¿verdad? Entonces, porque hemos visto, pues, que las radiaciones de partículas alfa y neutrones son más carcinógenas que las radiaciones electromagnéticas, pero siempre, ¿verdad?, los rayos X hay que tenerle su respeto, ¿verdad?, y utilizarlas con la debida protección para las personas que trabajan así, ¿verdad?, con radiografía. También hemos visto, ¿verdad?, que hay virus, RNA y DNA que producen cáncer en animales, ¿verdad? Y hay 3 asociados a tumores humanos. Ustedes ya han oído hablar, ¿verdad?, y cada vez esto es más frecuente, ¿verdad?, el virus del papiloma humano, cómo lo relacionan, ¿verdad?, con el desarrollo de cáncer. No sé si ustedes habrán oído que ahora el Ministerio de Salud, ¿verdad?, en todas las unidades de salud se está poniendo una vacuna a los niños, ¿verdad?, que son menores de 10 años, o sea que todavía no han tenido contacto sexual. Entonces les ponen una vacuna, ¿verdad?, para protegerlos del papiloma humano. Y eso es bien importante, ¿verdad? Si tienen ustedes algunos familiares, ¿verdad?, algunas sobrinitas, pueden llevarles a las unidades de salud y les ponen completamente gratis esa vacuna, ¿verdad?, que las protege del virus del papiloma. Y es porque ustedes saben, pues, que el virus del papiloma humano en un 90%, ¿verdad?, se asocia al desarrollo del cáncer de cuello uterino. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, ¿verdad?, se dice que se conocen más de 70 tipos genéticamente distintos. Y ahora, en la actualidad, ¿verdad?, cada vez se están descubriendo más tipos de virus del papiloma humano. Hay algunos, ¿verdad?, que no tienen mayor importancia, aunque sí se asocian, pues, a la producción de las verrugas, a las que nosotros conocemos como mezquinos.
pueden también estar asociados al virus del papiloma humano y son los tipos 1, 2, 4 y 7, ¿verdad? También hay verrugas genitales, ¿verdad? De escaso potencial de malignización que están asociados a los virus del papiloma humano tipo 6, ¿verdad? Y tipo 11. Pero los tipos del virus del papiloma humano tipo 16 y 18, ¿verdad? Son que se asocian directamente con una alta incidencia, ¿verdad? Del desarrollo del carcinoma epidermoide del cuello uterino. Entonces, más del 90%, ¿verdad? De los carcinomas epidermoides del cuello uterino contienen los tipos 16 y 18, ¿verdad? Del virus del papiloma humano. Entonces, es importante, ¿verdad? Conocerlo y aprovechar que ahora en el Ministerio de Salud, ¿verdad? En las unidades de salud, ustedes llegan y si es una niña menor de 10 años, las están vacunando, ¿verdad? Contra el virus del papiloma humano. También tenemos entre los virus DNA, además del virus del papiloma humano, tenemos el virus Epstein-Barr, ¿verdad? Que este es un miembro de la familia herpesvirus y se asocia a 4 tipos de cánceres. El linfoma de Burkitt, ¿verdad? El carcinoma nasofaríngeo, el linfoma de célula B y la enfermedad de Hodgkin, ¿verdad? O el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Burkitt es un tumor del linfocito B, ¿verdad? Y que es bastante frecuente, es endémico, ¿verdad? En África. Se asocia sistemáticamente a una translocación y prácticamente todas las células tumorales de estas pacientes contienen el genoma, ¿verdad? Del virus de Epstein-Barr. También está el carcinoma nasofaríngeo, ¿verdad? Que es un tipo de cáncer que es endémico en el sur de China y en algunas otras zonas y en todos los casos el genoma del virus de Epstein-Barr se encuentra en sus células, igual que en el linfoma de Burkitt, y es probable que el virus actúe en conjunción, ¿verdad?, con otros factores. También tenemos el linfoma de células B, ¿verdad? Que esto se da más que todo en los pacientes inmunodeprimidos, ¿verdad? Que presentan, pues, tenemos también el virus de la hepatitis B, ¿verdad? En muchas partes del mundo existe una asociación entre la infección por el virus del Epstein-Barr y el cáncer hepático. En Taiwán se ha visto, ¿verdad?, que el riesgo de desarrollar cáncer hepático es 200 veces mayor en las personas infectadas por este virus. Parece que junto al virus del Epstein-Barr existen otros cofactores que intervienen en el origen de las neoplasias. Se ha visto también que el virus de la hepatitis B, al igual que el virus de la hepatitis C, se asocia al cáncer hepático, ¿verdad? Al parecer, esto se debe, ¿verdad?, que al provocar las lesiones hepáticas, este virus de la hepatitis C y de la hepatitis B, ¿verdad?, tiene la capacidad de provocar lesiones hepáticas. Entonces, esto es lo que lo hace, ¿verdad?, que se asocia al desarrollo de cáncer. También hay virus RNA. De este solo tenemos el virus linfótropo de células T humanas, ¿verdad? Que presenta un tropismo por las células TCD4 y que está asociado, pues, al desarrollo de leucemias y de linfoma. Y entre las bacterias, ¿verdad?, tenemos Helicobacter pylori, que eso ya ustedes creo yo que conocen de él, ¿verdad? ¿Qué podemos decir del Helicobacter pylori?
No les han hablado todavía en microbiología del Helicobacter. Hola. ¿Me escucha? Es una bacteria que incluso puede llegar a ocasionar el cáncer gástrico. Así es, ¿verdad? O sea que el Helicobacter pylori está relacionado con la úlcera péptica, ¿verdad? El linfoma y el cáncer, el carcinoma gástrico, ¿verdad? Entonces, ahora ya existe, ¿verdad? La facilidad, porque anteriormente para detectar el Helicobacter pylori solo se hacía a través de una endoscopía, ¿verdad? Que se tomaban, era un tipo, ya han oído hablar ustedes de la endoscopía, ¿verdad? Todos, que es un examen que se realiza con una fibra de vidrio, ¿verdad? Que a través de la boca se llega hasta el estómago y se van tomando pues fotografías y biopsias, ¿verdad? Y así se hacía pues el diagnóstico, ¿verdad? Del Helicobacter pylori. Pero ahora ya puede hacerse el examen en sangre y al que mayor valor le dan, ¿verdad? Es el que se hace ahora en ese, un examen que puede realizarse a través de las S, ¿verdad? Entonces el Helicobacter pylori, como decíamos, pues está asociado a la úlcera péptica, ¿verdad? Y al cáncer gástrico. El tumor resultante se llama linfoma de zona marginal o a veces se le conoce también con el nombre de maltoma. Vamos a hablar ahora de los efectos locales y hormonales del cáncer. Se ha visto pues que si hay un tumor, lo que decíamos, ¿verdad? Que va dependiendo de la localización, provocar, además del cáncer, ¿verdad? Algo otra sintomatología en los pacientes. Por ejemplo, los tumores intracraneales, uno de los más que se les da más importancia son los adenomas hipofisiarios. Estos son en la glándula hipófisis, que la conocemos también con el nombre de, ¿con qué otro nombre se conoce la glándula hipófisis? Pituitaria. La hipófisis o pituitaria. ¿Y qué es la importancia de esta glándula hipófisis? Que tiene el control y realiza una gran cantidad de funciones, ¿verdad? En nuestro organismo. Entonces, cuando se da un tumor, ¿verdad? En la glándula hipófisis, como eso es una glándula, ¿verdad? Entonces se conocen con el nombre de adenomas hipofisiarios. Si dice oma, es un tumor benigno, ¿verdad? Pero dependiendo si este tumor crece, ¿verdad? Y dependiendo de hasta dónde puede extenderse hacia los nervios craneales, al quiasma óptico, ¿verdad? Entonces, cuando ella se expande, ¿verdad? Y el crecimiento de ese adenoma puede llegar a destruir a la hipófisis y como consecuencia vamos a tener pues, trastornos endocrinos, ¿verdad? Que hay una destrucción de la glándula hipófisis. Hay un ejemplo, ¿verdad? Que hay un síndrome que se conoce con el nombre de síndrome de Sheehan, que se da en las pacientes embarazadas. Y ahí lo que sucede, ¿verdad? Es que se destruye la glándula y puede llegar, pues, a la muerte tanto al niño como a la madre, ¿verdad? Que algunas veces se produce mediante el desarrollo del embarazo y otras veces puede producirse en el momento del parto también. También cuando son tumores gastrointestinales, como ya los que hemos hablado, ¿verdad? Que pueden estar a nivel del estómago, ¿verdad? A nivel de colon, dependiendo del tamaño, según se vaya expandiendo esa masa, ¿verdad? Va a llegar a presentar obstrucción o una ulceración del intestino que puede llegar a presentar, pues, una hemorragia, ¿verdad? Y que dependiendo de lo avanzado que esté el tumor cuando sea su descubrimiento, por decirlo así, ¿verdad?
puede pues salvársele la vida al paciente a través de una cirugía, ¿verdad? O estados tan avanzados que el cirujano lo que hace nada más es cerrar, ¿verdad? Y esperar pues que el paciente fallezca porque ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Por eso es tan importante los controles, ¿verdad? Las endoscopías, las endoscopías, las colonoscopías, cuando se tiene sintomatología. Y fíjense que muchas veces hay pruebas simples, ¿verdad? Como la prueba de sangre oculta en heces, que no sé si ustedes también la revisaron. Mi grupo la vio, ¿verdad? Para las evaluaciones a nivel de cáncer gástrico, con una prueba de sangre oculta en heces que no siempre va a estar positiva. Pero en el caso de que sale positiva, pues nos da una orientación. Y recordémonos también que no necesariamente una prueba de sangre oculta en heces, si sale positiva, nos va a decir que es un cáncer, ¿verdad? Porque pueden haber otras patologías, ¿verdad? Como hemorroides, fisuras anales, que pueden dar también sangre en heces. Pero es uno de los exámenes rutinarios, ¿verdad? Con facilidad que pueden realizarse cuando se sospecha, pues, un cáncer a nivel gastrointestinal, ¿verdad? También producción hormonal, dependiendo si esto se da en una glándula, ¿verdad? Hay tumores benignos, ¿verdad? Pero que el crecimiento de ese tumor puede originar que se esté elaborando hormonas en mayor cantidad, ¿verdad? Y eso va a presentar, o que no haya producción de hormonas, y entonces eso va a presentar trastornos hormonales en el paciente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de un término, fíjense, que se conoce con el nombre de caquexia del cáncer. La caquexia del cáncer, ¿verdad? Es cuando vemos que las personas que padecen cáncer ya en sus estadios terminales, cuando está bien avanzado, ¿verdad? Se ponen sumamente delgadas. Entonces la caquexia del cáncer no es más que la pérdida de gas, ¿verdad? Con emación y debilidad intensa. Eso es lo que se conoce con el nombre de caquexia del cáncer. Y esto es debido, ¿verdad?, que los pacientes presentan pérdida del apetito, alteraciones metabólicas, ¿verdad? Disminución de la síntesis de depósitos de grasa con aumento de movilización de los ácidos grasos de los adipocitos. Entonces se produce un factor humoral, fíjese, un factor de necrosis tumoral que se conoce con el nombre de caquectina. Entonces, esta caquectina, ¿verdad?, que es producida por los macrófagos y otros factores humorales, ¿verdad?, que algunas veces pueden imitar algunos defectos metabólicos de los tumores y que por lo tanto participan en su producción. Y a esto es que se debe, pues, a que se vea esa debilidad, ¿verdad?, y esa delgadez extrema en los pacientes que presentan cáncer, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a una parte que es bien importante, ¿verdad? La gradación y estadificación de los tumores, el grado y el estadio de las neoplasias malignas proporcionan, ¿verdad?, un cálculo de la gravedad clínica de cada tumor. Entonces, cuando hablamos de la gradación, ¿verdad?, nos referimos al grado de diferenciación y del número de mitosis de un tumor. Y esto es una clasificación que se da, ¿verdad?, a los cánceres. Los cánceres se clasifican en grados del 1 al 4 a medida que aumenta su anaplasia. Y se dice que los que tienen o los que se clasifican porque se clasifican en grados de 1 a 4, ¿verdad? El que tiene la clasificación del grado 4 son los más agresivos, ¿verdad? Y también se ha visto que hay veces, ¿verdad?, que se tiene el tumor y que este tumor, ¿verdad?, puede presentar grados variables de diferenciación y que el grado puede cambiar, ¿verdad?, a medida que este tumor crece.
La estadificación, ¿verdad? Lo que se conoce con estadificación del tumor va a depender del tamaño, ¿verdad? De la magnitud anatómica del tumor, o sea, el tamaño del tumor primario y de la extensión de su propagación, hasta dónde se ha extendido, ¿verdad? Los factores más importantes, como dijimos, son el tamaño del tumor primario, ¿verdad? Y la extensión de su propagación, tanto local como a distancia. Y en la actualidad se utiliza un método de estadificación y es el que tenemos ahí, que es con las siglas TNM, que significa tumor, ganglios linfáticos y metástasis. O sea, es cuando ya hay toma de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Y también el tumor presenta metástasis. Los estadios más altos se les dan a los tumores de mayor tamaño, o sea, cuando es un tumor grande, ¿verdad? Y que ha habido infiltración local y metástasis. También es importante conocer, ¿verdad? Que la gradación histológica, eso de clasificación de 1 a 4, como en la estadificación clínica, donde vemos si hay metástasis, si hay toma de ganglios linfáticos, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? En la clínica, porque ayudan a establecer el diagnóstico, ¿verdad? Y a planificar tratamiento. Y la estadificación es a lo que se le da mayor valor clínico. Entonces, la estadificación es el tamaño del tumor, ¿verdad? Si ya ha tomado ganglios linfáticos y si ya hay metástasis, ¿verdad? Entonces es de peor pronóstico. Ahora vamos a hablar del diagnóstico del cáncer. Sí, yo sé que están un poquito ya cansaditos, ¿verdad? Es larga esta. Pero como se unieron las dos clases, ¿verdad? Entonces, pero aquí ya casi vamos al final porque ya estamos hablando del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico del cáncer tenemos métodos histológicos y citológicos. El estudio histológico, esto ustedes lo vieron, ¿verdad? Que el diagnóstico entre los más importantes, pues, es el estudio histológico, ¿verdad? Y hay factores, ¿verdad?, que contribuyen mucho al buen diagnóstico, como la clínica, ¿verdad? O sea, que el médico tratante conozca la historia clínica, ¿verdad? También que cuando se haya tomado la muestra, ¿verdad?, haya sido tomada en las condiciones adecuadas, en el tipo de grosor, ¿verdad? Que se haya conservado en formalina, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la biopsia, así debe ser la cantidad, ¿verdad?, de formalina y todos los pasos que se siguen, ¿verdad? Como el aclaramiento, la inclusión, el corte, para llegar pues a tener ese corte de tejido que va a ser teñido, ¿verdad? Y que va a ser observado al microscopio. No sé si se les mencionaron los cortes por congelación. Ese es un micrótomo, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los micrótomos? Los micrótomos es el aparato con lo que se realizan los cortes de tejido, ¿verdad? Para después aplicarles la tinción y ser observadas al microscopio. Entonces hay un micrótomo de congelación que por lo general está bien cerca del ¿cómo le decíamos? De donde se realiza la cirugía, ¿verdad? Porque en el momento de la cirugía, el médico, el cirujano, ¿verdad?, hace un corte de tejido y si él tiene duda, ¿verdad?, para tomar una decisión, entonces congelan el tejido y así pueden ser esos cortes para que puedan ser teñidos y para dar un diagnóstico más rápido, ¿verdad? También tenemos otro que es la punción, ¿verdad?, o aspiración con aguja fina. Este va a consistir en la extracción de células y líquidos, ¿verdad?, de tumores o masas que afectan las localizaciones palpables. Como por ejemplo tenemos
la mama, ¿verdad? El tiroides, los ganglios linfáticos. Entonces, lo mismo, estas células aspiradas, ¿verdad? Se van a extender en un portaobjeto, se van a teñir para su posterior estudio a través siempre del microscopio. También tenemos las extensiones citológicas, Papá Nicolau, y es de lo que hablábamos, ¿verdad? De la citología. Consiste en el estudio de las células cancerosas que se descaman fácilmente. Y aquí hablamos, pues, de la citología foliativa, que se usa sobre todo para el diagnóstico de la displasia, carcinoma in situ y el carcinoma infiltrante del cuello uterino. Y también puede ser utilizado, ¿verdad?, para valorar tumores de estómago, tumores a nivel de los bronquios, ¿verdad?, y de la vejiga urinaria. Y la interpretación, como ya decía, se va a basar, ¿verdad?, en las alteraciones en cuanto a la morfología de cada una de las células. Y lo que mencionamos, ¿verdad?, son los núcleos, los prominentes, la relación núcleo-citoplasma. También se dice que antes de darle tratamiento a la paciente, ¿verdad? Si se tienen dudas, el diagnóstico citológico, ¿verdad?, debe confirmarse con una biopsia. Tenemos también otro método, es la inmunocitoquímica. Este consiste en la detección de productos celulares o de marcadores de superficie, ¿verdad?, mediante anticuerpos monoclonales. La unión de los anticuerpos puede ponerse de manifiesto con marcadores fluorescentes o mediante reacciones químicas que van a dar lugar a un producto coloreado. Y esto nos va a servir, ¿verdad?, para el diagnóstico y clasificación de leucemias y linfomas, ¿verdad? Determinación del lugar de origen de la metástasis. También en los casos, ¿verdad?, por ejemplo, en el antígeno prostático, ¿verdad?, determinación de lugares del origen de la metástasis mediante reactivos, ¿verdad?, que identifican los tipos celulares. Por ejemplo, el antígeno específico prostático para el cáncer de próstata. La citometría de flujo también, ¿verdad? Esto lo que hace es que mide el contenido de DNA de las células tumorales, ¿verdad?, mediante la citometría de flujo. Es muy útil, ¿verdad?, ya que ayuda, pues, al diagnóstico de leucemias y de linfomas. Los marcadores tumorales, no sé si ustedes ya les han mencionado marcadores tumorales. En la sangre, ¿verdad?, o en los líquidos orgánicos. Estos marcadores tumorales no son métodos que nos ayuden, pues, a dar un diagnóstico primario, ¿verdad?, sino que nos ayudan a formular el diagnóstico y son útiles para determinar las respuestas al tratamiento. Y vamos a mencionar aquí algunos de los marcadores tumorales más conocidos. Es uno que conoce con el nombre de antígeno carcígeno embrionario y que lo conocemos bien con sus siglas, veas. Este antígeno carcígeno embrionario normalmente por el hígado, ¿verdad?, el intestino y páncreas fetal. Es elaborado por cáncer de colon, estómago y mama. También podemos encontrarlo, ¿verdad?, pero con menos frecuencia y se eleva, ¿verdad?, menormente esta proteína en los casos de cirrosis y hepatitis y colitis ulcerosa. Este antígeno permite valorar la carga del tumor, ¿verdad?, en el cáncer rectal y también se utiliza para valorar el tratamiento, ¿verdad?, después de una cirugía, para valorar si realmente, pues, se pudo eliminar, ¿verdad?, todo
el tumor maligno. Tenemos también otro marcador tumoral, es el alfa-fetoproteína, ¿verdad? Que esto es producido normalmente por el saco vitelino y el hígado fetal. Sus concentraciones séricas aumentan en los cánceres de hígado, ¿verdad? Y en los tumores de las células germinales del testículo. Otras afecciones no neoplásicas como la cirrosis y la hepatitis, ¿verdad? Se asocian a elevaciones menores de estas proteínas. ¿Cuál es la importancia, verdad, de las mediciones de los niveles de alfa-fetoproteína? Es que ayudan a identificar la presencia de un cáncer hepático, ¿verdad? O testicular, así como las recidivas y la respuesta al tratamiento. Esto es todo lo de, yo sé que es bastante, ¿verdad? Que es extenso y que hay muchos términos que no los dominan, ¿verdad? Pero es un tema muy importante, ¿verdad? En estos días. He tratado de explicarle lo mejor posible, ¿verdad?